Distancia hiperfocal, episodio 34. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafa Irusta, fotógrafo especializado en fotografía de paisaje, y un día más está conmigo Sandra Bayaure, fotógrafa, viajera y responsable del podcast Destinos Ifaka. Hola Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rafa? Pues nada, muy bien, aquí oliendo a incienso. Estamos ya ahí con la Semana Santa, bueno, a vista ya. No, aquí a tope ya, o sea... Claro. Bueno, pues nada, dentro de lo que puedas, a disfrutar al máximo. Sí, a ver si me dejan. Ahí. Bueno, hoy vamos a hablar sobre cómo usar teleobjetivos en fotografía de paisaje, que no solamente vivimos de grandes angulares los fotógrafos de paisaje, ¿eh? Bueno, después también obviamente vamos a conocer en este caso a una nueva fotógrafa que nos va a traer Sandra, eso será un poquito más tarde. Antes quiero recordaros que tenemos ya muy cerca el taller Costa Galicia los días 3, 4 y 5 de mayo. Si os apetece acompañarme, podéis consultar toda la información en rafairusta.com/talleres. Repito, taller Costa Galicia los días 3, 4 y 5 de mayo. Bueno, venga, pues estamos ya con todo preparado, todo listo, y como siempre, antes de nada, recordaros que os vamos a dejar todas las notas del programa en la entrada de mi blog, que vais a poder consultar en la dirección rafairusta.com/episodio 34. Bueno, Sandra, pues si te parece vamos a ponernos ya en marcha y vamos a hablar, como ya comentaba antes, sobre teleobjetivos en fotografía de paisaje, que parece que siempre relacionamos esta actividad de la fotografía de paisaje con uso de grandes angulares. Así que, bueno, vamos a intentar introduciros ahí ese pequeño gusanillo de usar otro tipo de focales que no sean solamente focales angulares. ¿De acuerdo? Sí, venga, vamos. Bueno, pues como digo, casi siempre que le hablas a alguien de fotografía de paisaje, pues automáticamente él piensa en tengo que usar un angular. Bien, pero hay más cosas. Esta suele ser una pregunta además recurrente en los talleres que imparto de alumnos que antes de venir me dicen, oye, es que tengo un 300 o tengo un 400 y no sé si tengo que llevarlo para el taller porque a lo mejor no lo voy a usar. Por ejemplo, yo en Costa no uso demasiado, digamos, los teleobjetivos. Pero, por ejemplo, este pasado fin de semana, no, hace ya 2 fines de semana, en el último taller que hicimos en Picos de Europa, ahí, por ejemplo, fue un taller súper dedicado al uso no solo de angular, sino también de los teleobjetivos. Vamos a daros hoy, como digo, unos pequeños consejos para que entendáis un poco mejor cómo lo usamos. Bueno, si os parece, como digo, voy a dar una serie de ideas básicas, ¿no? Bueno, lo primero, nosotros tenemos generalmente un portfolio con imágenes. Digo nosotros, cuando hablo de nosotros, me identifico con todos los que hacemos paisajes, ¿eh? Entonces, como digo, tenemos un portfolio de imágenes que básicamente se centran en fotografías con gran angular, con grandes primeros planos que dominan básicamente la escena. Y ¿por qué no introducir nuevas imágenes más impactantes con otros puntos de vista completamente diferentes? El uso de un teleobjetivo nos va a ayudar además a contar historias de forma diferente con nuestras fotografías. Van a complementar esas otras fotografías que hagamos más pensando en hacerlas, iba a decir casi a ras de suelo, ¿no? El uso de un teleobjetivo, por ejemplo, a nivel de composición, nos va a permitir aislar o, digamos, extraer elementos de una escena principal en la que tenemos muchos más elementos, ¿no? Esto obviamente nos va a abrir un mundo de grandes posibilidades y de nuevas composiciones, que en muchos casos pueden resultar incluso más efectivas o más efectistas, podemos decir de las dos formas, que las que hacemos con un gran angular. Generalmente, cuando usamos un gran angular, lo que hacemos es intentar meter todo lo que podamos. Si tenemos un angular con una focal de 16, pero podemos conseguir uno de 11, todavía mejor, ¿no? Porque dices, venga, voy a meter más cosas, más rocas en primer plano, o más flores en primer plano, más árboles, más montaña, más cielo. Y bueno, pues eso en principio, como digo, bueno, puede estar bien, ¿no? Si por ejemplo tenemos un cielo dramático y podemos coger un máximo de cielo, genial. Pero claro, como digo,
a veces hay escenas más íntimas que podemos centrarnos en un detalle que puede ser incluso a veces mucho más llamativo y mucho más impactante, como comentaba antes, que cuando usamos un gran angular, ¿no? Obviamente, al tener un ángulo de visión mucho más reducido, pues como si estuviéramos mirando con un prismático, y debido también a las características ópticas de estos objetivos, como digo, nos van a permitir aislar, sacar de esa gran escena una escena más pequeña. Yo a veces lo que suelo decir es que cuando estoy trabajando con un teleobjetivo, lo que estoy haciendo es pequeñas fotos dentro de una gran escena. Es como cortar con una tijera un trocito, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso concreto, a mí me gusta, por ejemplo, mucho subir a lo alto de un valle y allí pasar tiempo y tiempo y tiempo buscando esas pequeñas porciones que quiero sacar, ¿no? Esas pequeñas fotos dentro de la gran foto. ¿Por qué digo subir a un valle? Bueno, pues porque generalmente cuando tienes un punto de vista alto, tienes más facilidad a la hora de, como digo, eso de hacer una pequeña extracción de una imagen de una vista mucho más mayor, o sea, mucho más grande, iba a decir mucho más mayor, mucho más grande que tengamos delante. A mí, en mi caso concreto, es un ejercicio que me ayuda también, eso, como ya comentaba antes, digamos, a conseguir o a llevar a mi galería unas imágenes diferentes, que en muchos casos, por ejemplo, cuando voy a visitar lugares que ya son muy conocidos o que ya he estado yo más veces, pues eso me ayuda a traer en mi tarjeta unas imágenes completamente nuevas de lugares ya conocidos. Que a veces dices, bueno, pues no sé, pensando ahora, por ejemplo, dices, vista de San Juan de Gaztelugatxe. Al final casi siempre nos hacemos una idea similar de cómo es, ¿no? Queremos sacar el islote desde un punto de vista típico, o bien desde las escaleras de abajo, o bien desde el acceso del puente de abajo. Y bueno, ¿por qué no buscar otras imágenes diferentes? En este caso vamos a dejaros en las notas del programa una imagen en la que se ve San Juan de Gaztelugatxe desde otro punto de vista diferente. Aparte de eso, vais a ver que la fotografía, digamos que da una imagen diferente porque incluye una ola que está haciendo una especie de el típico caracol, que parece que la ola está superando en altura lo que es el islote de San Juan de Gaztelugatxe, ¿no? Y dices, hombre, ¿cómo va a ser eso si una ola no puede subir a tanta altura? Bueno, pues jugando un poco con la perspectiva y con el punto de vista, pues se consigue un efecto así como bastante llamativo, vamos. No sé cómo lo ves tú, para no hablar yo todo, si te parece, Sandra. Bueno, uy, perdón, que me he quedado tan embobada escuchándote, se me ha quedado la garganta seca. No, yo quería hablar un poquito desde mi perspectiva y mi punto de vista de, bueno, pues eso, totalmente amateur desde el punto de vista de fotografía de paisaje y sobre todo hablar un poco de las dificultades a las que yo me enfrento siempre que tengo que fotografiar un paisaje y básicamente son dos. La primera, que ya has hablado de ella, es que tiendo a querer meter demasiadas cosas en el encuadre, porque al final un paisaje es bastante difícil de abarcar y bueno, siempre parece que siempre hay algo interesante, ¿no? Y que si no lo metes en el encuadre es como que no le haces justicia. Y precisamente eso enlaza con mi segunda dificultad, y es que yo he tenido la suerte de estar en sitios absolutamente increíbles donde los paisajes pues poco más que te abruman y te hacen sentir súper pequeñita. Y muchas veces el tema ese de hacerle justicia a mí me cuesta mucho trabajo. Quiero decir que yo luego veo mis fotos y digo, pero es que esto no refleja ni el 10% de lo que yo sentí, de lo que yo viví cuando estaba ahí, ¿no? O haciendo esa caminata, o cuando llegué a ese valle, o cuando... Entonces, ¿qué pasa? Que al final ese ansia de querer meter, abrir, ¿no? Abrir foco para, sí. Pues para meter un montón de elementos. Yo creo que el problema que tiene, o por lo menos que yo veo en mi fotografía, es que al final siempre acabo haciendo lo mismo. O sea, el mismo tipo de fotos, no son los mismos paisajes, porque no tiene nada que ver hacer una foto en un desierto en Australia que en una montaña en Nueva Zelanda o en la Patagonia, pero al final siempre son los mismos encuadres, los mismos puntos de vista y un poco, pues eso, las mismas composiciones y los mismos recursos. Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que eso, que precisamente el tema de usar un teleobjetivo o por lo menos una focal más larga, lo que me podría permitir es darle otro punto de vista o hacer cosas diferentes o limitarme y enfocarme un poco más en detalles o en partes de la escena que seguramente
pues si no hago ese trabajo o si no me pongo esa limitación, pues no me fijaría en ellos o no les prestaría atención, porque al final lo que haces muchas veces es que tienes una vista tan 180 grados de lo que tienes enfrente que rápidamente piensas o en la panorámica o eso, o en el gran angular. Y yo creo que es algo de lo que mi fotografía carece, o sea, yo realmente ahí tengo unas lagunas muy grandes y es algo en lo que debería de trabajar mucho más y debería de hacer el esfuerzo, pues para eso, para darle a mis paisajes y a mis fotos de destinos donde la naturaleza impera sobre pues la gente o la foto un poquito más urbana, el intentar que no sea siempre los mismos, pues eso, las mismas composiciones y el mismo tipo de fotos, que al final cuando has visto 10, pues sí, la luz era preciosa, pero llega un momento que es un coñazo ver 5 horas azules o 5 amaneceres de lo mismo y con los mismos puntos de vista. Y yo creo que eso es algo que me falta y que en mi caso es un poco difícil de suplir, porque yo, por mis limitaciones técnicas, yo no tengo un o sea, yo no tengo un 70-200, yo no tengo un 500 milímetros. Yo la focal más larga que tengo es 70 milímetros multiplicado por 1,5 porque mi cámara es APS-C. Entonces, hasta ahí llego. Hombre, evidentemente yo creo que podría hacer algunas cositas, pero... Y ahí tengo esa diatriba, que comprarme una focal más larga solamente para eso, y sobre todo, que ya sabes cuál es mi problema más grande, el ir cargando con eso, pues me tiene ahí con muchas dudas, y por eso es algo de lo que sé que mis fotos carecen, pero tampoco sé muy bien cómo ponerle remedio. Bueno, en efecto, como bien dices, el 70-200, ya que has hablado tú de esa focal, me da igual un 70-200, un 100-400, bueno, en ese rango. En ese rango, sí. Eso es. A ver, eso sin duda lo que va a hacer, como bien dices, es añadir variedad a tu galería de fotos, ¿no? Que no sea siempre esas galerías de 24, o hay gente, por ejemplo, que tiende mucho al gran angular y trabaja con 14, que todo eso tiene muchas cosas, todo con unos primeros planos muy potentes, que muchas veces se comen la foto, y en efecto, si trabajas con una focal más larga, vas a tener una variedad mayor en tu portfolio, ¿no? Y sobre todo que te vas a poder fijar, o no fijar tú, sino hacer que el espectador se fije en detalles que en una toma tan grande se van a perder, ¿no? Esos momentos de luz, yo que sé, que se dan, por ejemplo, en lo alto de una montaña. Sí, vale, tú tienes un 16, lo haces con el 16, es lo que hay, pero es que ese pequeño golpe de luz que le va a dar a un extremo, por ejemplo, de la foto con una montaña iluminada, es que al final se pierde ahí, ¿no? Se queda, bueno, está dentro de la foto, como digo, pero es muy difícil que el espectador realmente se fije solamente en ese punto. Claro, la pega que dices tú de llevar peso o no llevar peso, bueno, es indudable que si quieres llevar una focal un poco más larga, bueno, peso vas a tener. Ya dependerá de cada marca. Yo te puedo decir que, por ejemplo, en Canon hay un objetivo que para mí es una joya, que es el 70-200, el F4. No sabría decirte exactamente el peso que tiene, pero vamos, es súper ligero, es muy pequeño y, vamos, si coges la versión sin estabilizar, es todavía más ligero. Y realmente es que parece de juguete, y la calidad es realmente brutal, ¿no? Si subes un poco más, como en mi caso ya te vas a un 100-400, pues bueno, el peso sí que aumenta, pero claro, te da muchísimo más juego, ¿no? Claro, si no quieres ir cargada, pues bueno, esa es una desventaja que llevas ahí. Con 70, como bien dices, sí que se pueden hacer cosas, o incluso si tuvieras hasta 105, digo porque suele ser una focal bastante habitual, pues 24-105, por ejemplo, por ahí, ¿no? Bueno, con 100-105 algo se puede hacer, pero incluso si se pudiera un poco más, yo desde luego lo ideal, lo que yo recomendaría sería un 70-200. Creo que para mí es el objetivo, bueno, es digamos, el trío, ¿no?, mágico, ¿no?, que siempre se ha dicho, 16-35, 24-70 y un 70-200 sería una combinación, digamos, ideal. Yo en mi caso tengo un 16-35, un 24-105 y un 100-400, con eso ya completo. Bueno, y luego llevo también los duplicadores 1.4 y 2X, que todavía me darían incluso todavía una longitud mayor, ¿no? Pero vamos, que tampoco hay que llegar a esos extremos. Bueno, si lo tienes, intentas darle provecho y ya está, ¿no?
Tú has nombrado una palabra que dentro del uso de los teleobjetivos hay que hacer, digamos, hay que prestarle un poquito de atención. Has usado la palabra perspectiva y vamos a hablar, vamos a tocar precisamente ese tema, ¿no? Un par de ideas básicas sobre la perspectiva. A ver, ¿cómo afecta la perspectiva? Me refiero a las imágenes que hacemos. A ver, básicamente la perspectiva viene determinada por la distancia que tiene nuestra cámara con respecto al sujeto que queremos fotografiar. Entonces, teniendo claro eso, vamos a establecer dos puntos, que son dos ideas muy importantes que nos van a ayudar muchas veces a la hora de... Porque hay gente que dice, es que no sé muy bien cuándo usar un angular exclusivamente o cuándo usar un teleobjetivo, porque ya partimos de que tenemos un teleobjetivo. Bueno, como digo, tenemos que tener en cuenta que la perspectiva viene determinada, como digo, por la distancia que tenemos desde nuestra cámara hasta el sujeto que vamos a fotografiar. Entonces, hay que pensar una cosa, cuanto más nos acercamos a ese sujeto que queremos fotografiar, más grande vamos a verlo en nuestra composición. O sea, si yo tengo una composición, imagínate que tengo, bueno, en un primer plano hay un grupo de flores, después en plano medio hay unos árboles y al final hay una montaña, ¿vale? A medida que yo me vaya acercando a ese sujeto, que vamos a imaginarnos que es ese grupo de flores, claro, o mejor dicho, vamos a dar por hecho que el sujeto son los árboles intermedios. Vale, entonces, a medida que yo me voy acercando, ¿qué pasa? Que ese grupo de flores, una vez que casi lo tengo en los pies, se va a ver más grande que si yo me pongo más lejos. Creo que eso es algo que se entiende gráficamente bien, ¿no? De forma sencilla. Insisto, cuando yo me voy acercando al sujeto, ese sujeto es cada vez más grande ante mis ojos. Bien. Y a medida que nos vamos adentrando en la escena que queremos componer, vamos a ver que los objetos más cercanos van a aumentar de tamaño mucho más rápido que los objetos lejanos. El ejemplo que yo ponía del grupo de flores y unos árboles intermedios, a medida que yo me voy acercando, las flores se hacen más grandes mucho antes que los árboles que tengo en el plano medio. ¿Eso se entiende bien? Sí, sí, perfectamente. Vale, entonces, una vez que tenemos en cuenta esos dos puntos, voy a repasarlos una vez más. Cuanto más nos acercamos al sujeto, más grande lo vamos a ver en nuestra composición, y cuanto más nos adentramos en nuestra escena, vamos a ver que los objetos más cercanos a nosotros, o sea, a nuestra cámara, van a aumentar de tamaño mucho más rápido que los objetos lejanos. Vale, como consecuencia de esto que yo estoy explicando, que me estoy enrollando aquí como una persiana, podemos decir que al usar un gran angular, la perspectiva digamos que se extiende por detrás del primer plano hasta el infinito, hasta las montañas que teníamos al fondo. Y por el contrario, si usamos un teleobjetivo, digamos que lo que va a hacer es comprimir la escena y lo que vamos a hacer es conseguir acercar ese primer plano al fondo de la escena. A ver, esto tiene que ver con que obviamente cuando yo voy a usar un teleobjetivo, obviamente me tengo que alejar de la escena, porque si no, no me va a caber entera la escena. Eso claro. creo que es algo que tenemos que tener muy, muy en cuenta, ¿no? Si yo estoy muy cerca, pues obviamente no me cabe en cuenta, entonces uso el zoom, digamos, que todos llevamos con nosotros, que son las piernas, me retiro hacia atrás y entonces ya puedo hacer la fotografía. Y como digo, en ese caso, digamos que el plano del fondo casi va a ser el mismo plano que tenemos con el frente. Para esto yo suelo usar un ejemplo muy sencillo, que es, imaginemos que nos vamos de safari. Y vamos en un Land Rover, estamos haciendo un safari y de repente nos aparece a 10 metros un león. Y el león nos está mirando de frente. Bueno, pues yo le hago una foto al león, enfoco, como se hace siempre en fauna, a los ojos. Y entonces, cuando tengo el león a 10 metros, pues si enfoco a los ojos, probablemente el morro ya igual está un poquito desenfocado. Porque la profundidad de campo es muy, muy pequeña. Y como digo, si hago la foto enfocándole a los ojos, prácticamente la trasera del animal va a estar casi seguro desenfocada. Sin embargo, si ese león, en vez de estar a 5 metros, está a 100, esa distancia con respecto al sujeto es mucho mayor. ¿Qué sucede? Que si yo le enfoco a los ojos, prácticamente va a salir enfocado todo el animal, porque está mucho más lejos y el plano de los ojos y el plano de la trasera del animal es prácticamente el mismo en función de la distancia que nosotros tenemos. No sé si esto se entiende de forma sencilla. Sí que se entiende, sí. Vale, pues bueno, una vez que ya tenemos esa idea clara y tenemos ya un poco la idea en la cabeza, pues vamos a ver un poco las ventajas que tenemos al usar un teleobjetivo en fotografía de paisaje.
Con esto yo no quiero convencerte de que te compres un 70-200, solamente... No, sobre todo porque mientras estabas hablando he estado mirando el peso de ese objetivo y es verdad que lo que dices tú que es bastante ligero porque pesa 710 gramos, pero para mí eso ya es bastante. O sea, es para pensárselo. Yo sé que tú eres un chicarrón del norte, fuerte, pero yo con mi 1,65 m y mis 60 kilos de peso, pues 1 kilo más en la mochila es bastante. Bueno, yo aún así voy a comentar algunas de las ventajas que yo le veo por si conseguimos convencer a alguien. Bueno, igual me convences a mí, nunca se sabe, ¿eh? Igual no. Al final del podcast te digo, oye, Rafa, que estoy mirando aquí para Sony a ver si encuentro algo. No, y a veces, ¿sabes qué pasa? Que hay gente que se compra, esto puede parecer una tontería, pero que se compran algún objetivo que luego lo dejan en casa en el cajón. No, es que pesa mucho, es que no sé muy bien cómo usarlo, es que me aburro con él, ¿no? Pues bueno. Yo voy a daros algunas ventajas que yo veo a la hora de usar un teleobjetivo. Vamos a empezar por, para mí, la básica y fundamental, que un teleobjetivo a mí me ayuda mucho a simplificar la escena que quiero fotografiar. A ver, no siempre hay que meter todos los elementos en nuestro encuadre. Ya sé que en algunas ocasiones queda bien, pero, en fin, hay otras ocasiones en las que no. Eso de menos es más suele funcionar muy bien, ¿no? Y ya digo, a mí me ayuda a sacar pequeñas escenas de una escena mayor. Básicamente lo que hago es intentar buscar la sencillez dentro de esa gran escena. Bueno, el usar un teleobjetivo me permite comprimir elementos. Es un poco el ejemplo que os ponía antes, ¿no? Con este ejemplo también tiene que ver esa foto de la que antes os hablaba, de una escena que se ve San Juan de Gaztelugatxe con una ola que aparece por delante. Esa la vais a poder ver la imagen en las notas del episodio que voy a publicar en el blog, y con eso ya os vais a hacer un poquito una idea. Eso, a veces digamos que lo que queremos es que los elementos que tenemos más cerca de nosotros y los que están más lejos, que prácticamente que estén en ese mismo plano, que a veces incluso que tengan casi un tamaño similar. No es que la ola tenga un tamaño igual al de San Juan de Gaztelugatxe. De hecho, en la foto la ola parece mucho mayor que lo que es la isla bueno, el islote de San Juan, ¿no? Eso, como digo, ya lo vais a ver en la imagen. Más cosas. Cuando estamos haciendo fotografía de paisaje, por ejemplo, y tenemos unas ciertas condiciones meteorológicas, bueno, pues un teleobjetivo nos puede ayudar, ¿no? A hacer, por ejemplo, yo cuando estoy en una localización y empieza a llover, la verdad que con el angular es un rollo. Tengo que andar quitando filtros o limpiándolos porque siempre se mojan y tal. Sin embargo, bueno, en esas ocasiones si coloco el 100-400 en mi cámara, no tengo ningún problema. Le pongo el parasol, no uso filtros y bueno, puedo estar trabajando de forma mucho más cómoda, vamos. Aparte, en esas ocasiones, por ejemplo, que se da, ya antes hacía referencia al taller de Picos de Europa, pues bueno, tuvimos momentos incluso de nieve también en una de las sesiones, pero bueno, esos momentos, como digo, que el sol se está colando por un hueco que hacen las nubes, en fin, ese momento de luz, ¿sabes? Que le da un golpe a una zona de la montaña. Celestial. Eso es, el rompimiento de gloria. Pues, por ejemplo, en esos momentos puedes usar el teleobjetivo para captar esa pequeña porción, ¿no? Como digo, al final son esos momentos que dices, bueno, pues esto es el que me gusta, ¿no? O el típico momento que estás como antes decía, en lo alto de un valle y de repente aparece niebla o se está yendo poco a poco la niebla y ves, pues bueno, no sé, se me ocurre una iglesia o se me ocurre un caserón. Otra de las fotos que os voy a poner en las notas del blog, vais a poder ver, pues eso, un pequeño caserío o un gran caserón, mejor dicho, en la zona de Encartaciones, y bueno, también es esa típica situación cubierto por la niebla o que se está yendo la niebla y ya, ¿no? En esos momentos, con un angular, es que eso quedaría perdido. O aparte que, claro, no podrías llegar a esas distancias que consigues con un teleobjetivo. Bueno, básicamente, el objetivo, a veces, el objetivo que queremos fotografiar está tan lejos que es que con un angular, como digo, es que no llegaríamos ahí, ¿no? En fin, es que se quedaría perdido en nuestro encuadre. Bueno, pues para eso tienes, en este caso, el teleobjetivo. Pones en el máximo zoom que tengas, bueno, el máximo zoom si lo tienes demasiado lejos, o si no, vas ajustando y ya digo que bueno, ahí le puedes sacar mucho provecho.
Más cosas. Bueno, ya esto es una referencia a lo que ya hacía antes. Me permite, a lo que decía antes, perdón, me permite aislar elementos que yo en una situación normal no los vería como principales y, sin embargo, al usar un teleobjetivo, pues ya toman digamos, el poder de la escena y ya pasan a ser elementos principales para mis imágenes. Me permite, por supuesto, hacer tomas de escenas íntimas. A ver, siempre estamos obsesionados con la buena luz, ¿no? Me voy a levantar pronto porque quiero la mejor luz del mundo, o me voy a ir a hacer un atardecer porque quiero esa luz súper cálida. Ya, pero a veces no hay eso. Bueno, pues porque no usas el teleobjetivo para intentar hacer escenas íntimas en las que no vas a depender tanto de esa luz mágica y maravillosa que a todos nos gustaría. Como en este caso, cuando salimos a hacer fotografía de paisaje, la naturaleza es la que manda, nosotros no tenemos ningún control ahí. Bueno, pues nada, ponemos el teleobjetivo, como digo, y vamos buscando esos pequeños detalles, esas pequeñas escenas que tenemos mucho más cerca, ¿no? Bueno, esto a veces hay gente que dirá, ya, es que solo hago con un objetivo macro. Bueno, ya, pero si no quieres llevar en la mochila, además de un teleobjetivo, un macro, imagínate que te digo a ti que te tienes que comprar un 70-200 y además un macro, pues directamente me vas a mandar de paseo. Hombre, te digo ya que el macro no. El teleobjetivo me lo puedo pensar. El macro, o sea, para mí sería una inversión a la que yo no creo que le sacara mucho rendimiento, la verdad. A eso me refería. Claro, Bueno, claro, por eso yo soy el ejemplo perfecto. Oye, una cosita antes de, antes de que no sé si vas a cambiar de tema, pero es que quería hacer rebobinar un pelín sobre el tema de la perspectiva, porque no sé si tienes algún contenido al respecto o tienes algún tipo de artículo en tu blog sobre el que mencionas pues de lo que has estado hablando antes, ¿no? De cómo la focal determina el tamaño de tu sujeto en la foto y también la ubicación de disparo. Y hay un tipo de fotos que últimamente se ha puesto muy de moda y de las cuales no hemos hablado y no recuerdo yo haber visto ninguna en tus galerías, y son las famosas superlunas. No, básicamente, a mí es que las superlunas me pillan un poquito lejos y no tengo ninguna imagen de las superlunas, pero ese es un ejemplo claro que ilustra lo que estábamos hablando de la perspectiva, ¿no? Que Claro. para hacer ese tipo de fotografías, claro, tú te tienes que poner muy lejos para que el tamaño de la luna sea, digamos, casi similar al tamaño de las torres de Madrid, que es a las que te refieres, supongo. Sí, bueno, las Torres de Madrid o cualquier otro sujeto interesante, Sí. yo que sé, que pueda ser otro tipo de rascacielos en otra ciudad o otro tipo de monumento o yo que sé. Y te preguntaba lo del contenido en el blog porque me ha venido a la mente, como tal y como lo estabas contando y lo estabas explicando, que había quedado muy bien, pero si alguien quiere alguna referencia más y leer pues digamos una explicación por escrito y quiere detenerse y escribir notas o lo que sea, hay un artículo en la web de Photopills que se llama 7 trucos para que la próxima superluna brille en tus fotos, que es verdad que está enfocado en el tema de la superluna, pero que nos puede servir desde un punto de vista más genérico, y aunque se usa este ejemplo, pero para aprender todos estos conceptos de compresión de planos, cómo influye la focal que vas a usar y cómo influye también la ubicación en la que tú te vas a posicionar para hacer este tipo de fotos. Claro, perfecto. Nada, pues os vamos a dejar el enlace también para que le podáis echar un vistazo. Es muy interesante, vamos. Me quedan solamente dos ideas sobre lo que yo llamo ventajas, que bueno, una tiene ya, digamos, referencia a lo que ya hemos ido comentando antes, de que aislamos y demás. Sobre todo yo lo uso mucho para intentar ordenar ese caos que a veces se genera, que tienes 250 cosas que quieres meter dentro. Claro, es que eso era lo que yo me refería con mi problema en mis fotos. Sí, que sí, al sí. final pues peco de eso, de que en mis fotos muchas veces no existe ese menos es más, porque no hay menos, es todo ahí un batiburrillo, venga. Al mogollón. Sí, sí, sí. Y luego, bueno, ya finalmente, como una de las ventajas que yo quiero destacar, porque es que yo este tipo de escenas me gusta mucho buscar, que es buscar escenas que tengan patrones, ¿no? Y vuelvo otra vez a ese punto al que yo suelo subir, que es lo alto de un valle, por ejemplo, o lo alto de una montaña o una pequeña colina, y desde ahí te colocas con el teleobjetivo y vas buscando, pues, pueden ser patrones desde un bosque, desde, no sé, una zona que esté yo qué sé, una plantación, en fin, que a veces eso son simplemente líneas, y bueno, tú ahí puedes jugar con la composición, puedes hacer que sean diagonales, que sean líneas verticales, horizontales, y bueno, pues es un ejercicio que a mí me gusta mucho hacer, ¿no? Al final son pequeños patrones, o a veces grandes patrones, que te encuentras en la naturaleza, que están dentro de una escena mucho mayor, y con el teleobjetivo tú
puedes aislarlas y puedes centrarte más en esos pequeños puntos. Qué guay, porque además eso no solo te centra desde el punto de vista del encuadre, sino que también por el efecto de la compresión, digamos que me imagino que les dará un efecto como más geométrico, ¿no? Eso es, correcto. Qué guay, qué guay, qué guay. Bueno, y ya finalmente, para terminar con todo este tema, os voy a dar 5 consejos que se me ocurren así. Bueno, no sé si tú quieres comentar algo de lo que hemos hablado, y si no, voy con estos 5 consejos. No, ve, adelante, Vale, adelante. Voy. Bueno, a ver, son 5 consejos rápidos, ¿eh? A ver, en primer lugar, ubicación. Como ya os he comentado, los lugares elevados para mí son los que mejor funcionan. Puedes también hacer tomas desde un punto bajo hacia un punto alto, pero bueno, a mí me gusta más usar un punto de vista mucho más alto porque, bueno, dominas más en ciertas localizaciones, tienes incluso hasta una vista de 360 grados, ¿no? Que puedes pasarte allí rato. Bueno, consejos sobre la profundidad de campo. Bueno, obviamente en profundidad de campo, iba a decir, en fotografía de paisaje, tendemos a maximizar esta profundidad, ¿no? Todo enfocado. Venga, F11, F16, venga, desde el principio hasta el final que todo esté enfocado. Vale, perfecto. Pero cuando estamos usando un teleobjetivo, podemos jugar de otra forma. Podemos, por ejemplo, romper esta regla y decir, bueno, ¿y por qué no juego a que el primer plano quede un poquito desenfocado y solo quede enfocado lo que tengo al fondo? O incluso al revés también, claro. Puedes decir, bueno, voy a disparar con un valor de apertura muy abierto, tengo el sujeto en primer plano perfectamente enfocado y el fondo lo tengo desenfocado. Cualquiera de las dos formas es válida. Otro consejo que recomiendo es usar trípode. A ver, a veces yo disparo a mano, pero usar trípode, ¿por qué? Vale. Como ya os comentaba antes, si yo voy a lo alto de una colina y quiero fotografiar un valle, a mí me gusta hacer una especie de lo que yo llamo un escaneo. Empiezo por una parte en la zona izquierda y coloco mi cámara en el trípode y voy haciendo un pequeño barrido. Escaneo la parte superior, no hay nada interesante, bajo un poquito la cámara en el trípode y voy haciendo por zonas. Claro, si hago esto a mano, pues es que no sé si he mirado la parte de arriba, la de abajo, entonces ya digo, yo prefiero hacerlo de una forma ordenada. Cualquiera de las dos opciones es válida, ¿eh? Pero a mí me gusta más llevar ese cierto orden. Y además, bueno, que el trípode lo que hace es que nuestras fotos no salgan movidas y que podamos tener más margen de usar una velocidad más baja. Sí que es cierto que si tenemos, por ejemplo, estabilizador en nuestro objetivo, el problema de las fotos movidas en principio no tendría por qué afectarnos demasiado. Pero bueno, ya digo, yo recomiendo el tema del trípode, solo aunque sea por llevar un poquito de orden. Bueno, pero yo creo que lo del tema del orden lo has puesto por excusa porque tú lo que no quieres es tener agujetas en los brazos. No, la verdad es que ahora con mi 5D Mark IV y el 400, la verdad es que se lleva muy cómodo. Era bastante peor cuando tenía mi 300 F2.8, que ahí la cosa era complicada. Madre mía. Y Eso no me quiero ni imaginar cuánto cuesta. Cuánto pesa, perdón. No sí, cuánto cuesta, sino cuánto pesa. No, bueno, pues aparte de ese set que yo tenía en mi maleta, pero bueno, aparte de ese, por ejemplo, de ese objetivo, he hecho pruebas para Canon, por ejemplo, de un 200-400, que ya son palabras mayores del peso que tiene. Bueno, incluso he hecho alguna imagen con un 600 y eso ya sí que... Con un 600 digo de objetivo, no de coche, ¿eh? y ahí sí que ya la cosa se pone un poquito más complicada. Sí que es cierto que han sacado, o están sacando, de hecho, versiones nuevas con un peso más reducido, pero aún así pero al final la óptica es la óptica, quiero decir, sí. El cristal sí, no, pesar. por eso el peso sigue estando ahí. Otro consejo más sería o bien usar cable disparador o bien usar el temporizador de 2 segundos. Cualquiera de las dos, de los dos elementos es perfectamente válido. Me da igual el de 2. Bueno, hay gente que usa el de 10 porque dice, no, así me aseguro que no se va a mover nada. Bueno, yo ya digo, yo bien cable disparador o el temporizador de 2 segundos, con eso vale. Y luego, como último consejo, esto creo que es muy, muy importante y muy interesante, por lo menos en mi forma de trabajar, es usar el Live View, o sea, lo que es la pantalla trasera. ¿Por qué? Porque con la pantalla trasera tenemos la opción de ampliar al máximo. En el caso de Canon puedes poner máximo 10x. Y bueno, ahí sí que vas a poder hacer un escaneo perfecto y eso además te permite el hacer un enfoque de mucha más precisión que la que vas a poder hacer a través del visor. Así que ya digo, sí que es cierto que vamos a gastar un poquito más de batería, pero bueno, no suele ser demasiado problema. Oye, el tema del disparador o del temporizador, sí.
no lo entiendo muy bien, porque quiero decir, no estamos usando velocidades relativamente rápidas, ¿no? Bueno, depende de la luz que tengas. Sí, imagínate que... Ya, bueno, sí, claro, pero ya. De hecho, mira, me viene bien porque se me había pasado a comentar algo sobre esto. Bueno, creo que, si no lo sabéis, yo os lo comento. Hay una regla que tenemos que aplicar, que es 1 partido por la velocidad de... O sea, perdón. Por la distancia focal. Por la focal que tenemos, eso es. Entonces, claro, si yo estoy trabajando con un 600 milímetros, yo tengo que conseguir como mínimo una velocidad que sea 1 partido por 600 para que mi foto no salga trepidada. O usar un estabilizador, como ya comentaba. O si no, usar el trípode, que también estábamos hablando. Pero claro, como se dan situaciones a veces, como digo, en las que tenemos una luz, que es, yo qué sé, un día nublado y eso, imagínate, con una luz pobre y tal, bueno, tenemos una velocidad que hay que intentar elevarla. Podríamos también, lógicamente, levantar el ISO, que a veces también sí que puede ser un recurso, pero bueno, si queremos una imagen lo más limpia posible, con el ISO más bajo es lo ideal, ¿no? Sí, entonces, sí, tienes razón. Entonces no ya había digo, caído yo en eso. Eso es, yo al final lo que hago es eso, usar o bien el cable disparador o el temporizador. Otra cosa importante de usar el modo Live View, porque si no usamos el modo Live View, lo recomendable sería usar la opción de levantamiento de espejo de nuestra cámara. Sin embargo, en este caso, como yo suelo trabajar, que es con el Live View, no tengo que hacer un levantamiento de espejo. ¿Por qué? Porque ya se hace. En el momento que yo conecto el Live View, en mi cámara ya tengo el espejo levantado. Esto no sé si lo sabías, si lo tenías controlado, pero sí, es un detalle a tener en cuenta. Sí, yo eso sí que lo sabía de cuando usaba reflex. Claro, ahora ya como desde hace 4 años pues uso sin espejo, ya no tengo ese problema. Pero sí que lo sabía, porque de hecho tú en el momento en el que pulsas el botón del Live View ya oyes como el espejo hace clac, se levanta y no se vuelve a poner en su sitio, sino que mientras estás usando el Live View ya... O sea, está el espejo levantado. Correcto. Tú, como eres una usuaria de cámara moderna, perfecto. Yo, como soy todavía de las cámaras anticuadas que tienen espejo y estas cosas... No, pero está bien, porque así contamos las dos cosas, ¿sabes? Eso Y depende claro. el oyente, depende del sistema que tenga, pues bueno, le contamos las dos cosas. Eso es correcto. Bueno, pues esto ha sido un poco, digamos, una aproximación al uso de los teleobjetivos en fotografía de paisaje. Si tenéis alguna duda o queréis hacer alguna consulta, bueno, ya sabéis que podéis hacerlo en los comentarios del blog o, bueno, por cualquiera de los otros medios que podéis conectar con nosotros, que después os lo va a comentar Sandra. Y nada, si os parece, vamos a continuar adelante con los contenidos, ¿de acuerdo? Venga, vamos. En Distancia Hiperfocal hablamos de viajes con Sandra Vallaure. Pues vamos a ello, y hoy nos toca no fotógrafo destacado, sino fotógrafa destacada. Así que cuando quieras, Sandra, es tu turno para que nos acerques la trayectoria y el trabajo de la fotógrafa de hoy. Adelante. Es difícil encontrar, por desgracia, a perfiles de mujeres interesantes en el mundo de la fotografía, no porque no los haya, sino porque, bueno, pues como en otras tantas facetas de la vida, pues somos minoría, pero muy, muy minoría. Entonces, bueno, pues es de los 34 fotógrafos que llevo ya recomendados, esta es la tercera, por desgracia, ya me gustaría que hubiera más. Pero bueno, son difíciles de encontrar. En este caso os traigo el trabajo de una fotógrafa estadounidense que se llama Nevada Beer. Espero haberlo pronunciado bien, porque la verdad es que no estoy segura de si su apellido se pronuncia así. Pero bueno, esta mujer es una fotógrafa que, pues bueno, lleva haciendo fotos desde 1974, que eso es antes de nacer yo, con lo cual ya lleva un puñado de años. Y bueno, pues ella cuenta que se enamoró de una cámara, que fíjate que yo sabía cuál, o sea, esa cámara la había visto yo muchas veces en internet y en pelis y tal, pero no sabía el modelo ni la marca, y resulta que es una marca que se llama Dirdov, y bueno, de formato completo de 5x7, y es la típica cámara con fuelle que te tienes que poner el trapito negro por detrás, en fin, bueno, las cámaras estas que asociamos más bien al siglo XIX. Bueno, pues ella se enamoró de esta cámara y empezó a hacer fotos a raíz de esto. Es una fotógrafa que ella misma dice que está especializada en documentar rincones y culturas que se encuentran en lugares remotos del mundo. Y bueno, pues ha viajado a más de
de 100 países, pues la lista es muy larga, pero bueno, yo qué sé, desde Islandia, Colombia, Mongolia, India, en fin, muchísimos sitios. Y de hecho ella misma dice que primero es viajera y luego es fotógrafa. Además, es una fotógrafa autodidacta. Ella dice que ha ido aprendiendo el oficio pues, por su cuenta. Empezó trabajando para un periódico local en Nuevo México, que es su estado de residencia en Estados Unidos, y ella cuenta que, bueno, pues que evidentemente el hecho de tener que hacer de fotoreportera para este periódico, pues que fue su primera gran escuela. Como os digo, empezó a hacer fotos en 1974, pero tarda más de 10 años en hacer la primera foto que ella realmente dice que le gusta. Os pongo un enlace en las notas del programa para que veáis exactamente qué foto es, porque la voy a describir ahora un poquito para los que no estéis con la pantalla delante y solamente estéis escuchando pues mientras estáis haciendo deporte o cocinando, que sepáis un poco de qué va la foto. Es una foto que hizo en Nepal. Llevaba un mes haciendo senderismo y ya se marchaba y estaba camino del aeropuerto. Estaba, digamos que ya cogiendo las últimas partes del sendero, y se cruzó con un porteador que estaba cargando unas ollas. La luz era bastante chula y bueno, pues cuando se cruzó le gustó mucho la fisionomía del porteador, lo que llevaba y tal. Entonces cogió su mochila, subió colina arriba, lo esperó e hizo la foto. Y cuando después llegó a casa, la reveló y la puso sobre la mesa y vio la foto, se dio cuenta de que eso era a lo que se quería dedicar y que eso era lo que quería hacer, ¿no? A sacar ese tipo de fotos e intentar, bueno, pues conseguir imágenes que fueran impactantes y que hicieran reflexionar al espectador cuando las viera. Otras cosas que quería destacar de ella y que he ido leyendo pues mientras me he documentado para esta sección, es que ella dice que a la hora de trabajar para ella es un desafío superarse a sí misma, ¿no? Y que a pesar de que lleva más de 40 años haciendo fotografías, pues bueno, pues nunca ha dejado de trabajar para que su visión y su ojo fotográfico sean cada vez mejores. Y hay una cosa muy interesante que le he leído también en una entrevista que me gustaría compartir con vosotros, y es que ella dice que para ella una gran foto tiene que tener al menos 2 de estos ingredientes, que son color, luz, algún tipo de acción, pues ya sea una acción que sea muy potente visualmente o que sea más bien sutil, una composición que sea fuerte y que tenga un cierto impacto. Lo que pasa es que ella dice que bueno, que la parte emocional también juega es un factor muy importante, y que no solamente esos ingredientes son suficientes, sino que también la foto tiene que tener un mensaje y que tiene que despertar algo en el espectador. Cuando le echéis un vistazo a su galería de fotos y veáis no solo los sitios que ha fotografiado, sino cómo los ha fotografiado, veréis que es una persona que precisamente hace una de las cosas de las que hemos estado hablando hoy en el episodio, que es disparar desde distintos puntos de vista y usar diferentes focales. A ella le gustan mucho las focales cortas y sobre todo los objetivos muy luminosos, pero veréis que hay un poco de todo dentro de su fotografía, y es una persona a la que le gusta salir de su zona de confort, enfrentarse a diferentes escenas e intentar pues captarlas de la forma más íntima posible para que, bueno, pues que sean lo más auténticas y lo más realistas posibles, pero también al mismo tiempo las más originales, ¿no? Y luego, bueno, pues que también trabaja mucho todos los elementos que están dentro del encuadre, y que cada cosa que está dentro del encuadre tenga su importancia y que haya un porqué. Es decir, que no le gusta meter cosas solamente por meter, que esa es también otra de las cosas que hemos estado hablando a lo largo de este episodio y con las que yo pues muchas veces tengo dificultades, ¿no? Que a veces de repente cuando ya he hecho la foto veo y digo, ostras, ¿y esto por qué lo he metido, no? Pero bueno, ella evidentemente me lleva mucha más ventaja, y yo creo que es alguien de quien se puede aprender mucho viendo sus fotos y siguiendo su trayectoria, y merece la pena pues echar un vistazo a su trabajo y ver pues cómo ha ido fotografiando el mundo a lo largo de todos estos años. Desde luego estoy totalmente de acuerdo en eso que dice, que hacen falta esos dos, o mejor dicho, 2 de esos 4 ingredientes que tú has nombrado: color, luz, acción o composición. Y como digo, estoy totalmente de acuerdo con eso. Y luego, por supuesto, con la última idea que dice, que lo fundamental es que la imagen tenga un impacto emocional. Eso también estoy totalmente de acuerdo.
Nada, pues ya tenemos deberes para echar un vistazo o bien a su página web o a las páginas de Instagram o bien de Facebook. Así que nada, lo dejamos pendiente. Venga, vamos a continuar y por supuesto, muchas gracias por acercarnos el trabajo de Nevada. Venga, a ti. Continuamos. Bueno, Sandra, pues nada, ya estamos casi en el punto final. Antes de nada, a mí me gustaría pedir disculpas porque a lo mejor en algún momento del episodio de hoy escuchéis algún ruido extraño. Nada, no son cosas raras, no, simplemente pues algún ruido que se ha podido colar por el micrófono. Así que bueno, pido problemas disculpas. Del directo. Sí, estas son las cosas que pasan, o sea que ya como digo, os pedimos disculpas. Y bueno, por mi parte, cuando quieras te puedes ir despidiendo, Sandra, adelante. Bueno, pues yo me voy a despedir de la persona de la taladradora y aparte también de todo el resto de los oyentes. Pues nada, diciéndoles que como siempre, que si tienen cualquier duda, cualquier comentario o cualquier sugerencia, que lo pueden hacer a través de los comentarios del blog, donde vas a publicar las notas de este episodio, y también a través de las redes sociales. En tu caso, contactándote a través de Instagram, siguiendo tu usuario Rafa Irusta, o en Twitter, que también eres Rafa Irusta, y en mi caso solamente en Twitter, que mi usuario es Vallausa, V-A-2-L-A-U-S-A. Perfecto. ¿Cuánto daño hace el bricolaje a esta sociedad? Sobre todo cuando se practica mal. Exactamente. Bueno, en fin. Nada, que igual esta es una broma interna que vosotros no entendéis. Lo de los ruidos viene por ahí, porque, en fin, que se están colando diferentes ruidos por el micrófono. Bueno, venga, que no nos vamos a enrollar más. Que por mi parte, como siempre, Sandra, muchísimas gracias por colaborar aquí en gracias a ti y gracias a ti y a todos los oyentes que siguen ahí y a los cuales les voy a pedir que hagamos una colecta entre todos para regalarte una taladradora nueva. Por cierto, que bueno, no sé qué ha pasado con el último episodio, que ha sido hasta la fecha el más descargado con muchísima diferencia. Que muchísimas gracias a todos los que estáis ahí al otro lado escuchándonos. Vamos a seguir aquí dando guerra y bueno, intentando aportar contenidos que sean de interés para vosotros. Y nada, lo dicho, que en 15 días nos escuchamos, Sandra. Así que venga, intenta disfrutar estas 2 semanas que tienes por delante y nos escuchamos en breve. ¿De acuerdo? Vale, estupendo. Ya, la siguiente voy encargando los tapones. Venga, un abrazo. Venga, un abrazo. Y bueno, nada, para vosotros, como ya sabéis, dar las gracias, muchísimas gracias a todos. Y un último recordatorio, Taller Costa de Galicia, solo quedan 2 plazas, que antes se me ha olvidado comentarlo. Solo quedan, como digo, 2 plazas, Taller Costa de Galicia, los días 3, 4 y 5 de mayo. Si os apetece acompañarme, rafairusta.com/talleres. Nada. Una vez más, muchísimas gracias y hasta el próximo episodio de Distancia Hiperfocal.